entrenamiento de la flexibilidad. Esas 3 van a ser las 3 grandes áreas que nosotros vamos a abarcar en este cuatrimestre. Parte de eso un poquito lo estuvimos charlando en el cuatrimestre anterior, como ejemplo de lo que veníamos tocando como fundamento, pero ahora nos vamos a meter de lleno a entender cada situación, qué es, qué beneficio trae y demás cuestiones. Perdón, ¿puedo interrumpir un segundo? Sí, Ariel, ¿cómo andás? Pregunte. No, es que quiero hacer una consulta en realidad. Yo es la primera vez esta es mi primera clase, me inscribí recién en el curso, así que no tengo ni idea de qué hicieron antes ni vieron. No te va a complicar para nada una cosa con otra. Ah, listo, fantástico. ¿Esa era tu pregunta? Exacto. A ver si está en la sala equivocada o algo. Vas a sentir igual que estás en un lugar equivocado porque soy un profe muy particular y peculiar, pero a pesar de mi locura dicen que se entiende lo que digo, así que vos quedate que Listo, Macanudo. Al Gracias. final, no sé cómo, pero cierra, ¿viste? Estas son esas cosas raras. Bueno. Escuchame una cosa. 2 cositas. Primero, no estás haciendo un curso, estás haciendo una carrera. Y ahí me pongo medio serio. ¿Qué hace, Nati? Y te voy a explicar por qué te hago ese comentario. Dale. Vos vas a salir de acá. Pará, pero a mí me parece un Maximiliano que habla. Bueno. Sí. Bien. Bueno, Maxi, te voy a explicar un poquito para que sepas dónde te metiste. Contame, te voy a entrevistar un poquito para saber un poco. Lo hice con todos los chicos en el primer cuatrimestre que ya están, entonces hoy te voy a molestar un poquito a vos. Espero que no te incomode. Contame un poquito qué haces, quién sos. Soy Maxi, soy comerciante. Bien. Siempre hice deporte toda mi vida, sobre todo vóley. Y bueno, actualmente estoy queriendo desarrollar algo comercial con lo que es musculación y todo lo que es gimnasia deportiva. Bien. Entonces me estoy formando para eso. ¿Y del vóley te vas a meter con un gimnasio de gimnasia deportiva? ¿Entendí bien? Sí, entendiste bien. Muy bien, bueno. Si se puede, ¿no? Obviamente. ¿Cómo que no? Siempre se puede. Escuchame, Maxi, me falta un dato. ¿Tu edad? 35. 35, bien. Ahora yo te voy a decir por qué la diferencia entre un curso y una carrera. Dale. Vos vas a tener acá lo que se llama un título de grado. ¿Qué significa eso? Que cuando vos termines con ISADE, sean 2 años o 3, lo que te tome, no importa, vas a tener la posibilidad de hacer una licenciatura. Porque el título nuestro te habilita a vos para hacer una licenciatura en actividad física, en rendimiento deportivo, en lo que vos quieras. Entonces, esa diferencia hace que vos mañana, con 38, 39 años, te metés un año más o 2 en... no me acuerdo, hay 2 universidades con las que tiene convenio ISADE, que hasta te hacen un reconocimiento de materias y demás cosas, y eso te va a permitir a vos, con 40 años, que no estás grande con 40 años, hay gente que empieza a estudiar a los 40 la carrera, ser licenciado en educación física. Y a partir de ahí, por ejemplo, o con el título de técnico, que es un título terciario, vos me dijiste que te gustaba el vóley, vas a poder hacer algunos de los cursos que se dan en el ENAR, en Núñez, que son para profes o técnicos. Bien. Que si no tenés título habilitante no podés hacer las capacitaciones. Fantástico, bueno. Entonces, digo, para que vos mañana, tomando mate virtual con alguien, no vamos a preguntar tanto, con alguien. Sí. Empecé a estudiar una carrera nueva. No es lo Cambia mismo. la cosa. Cambia la cosa. Bien. Así que yo te felicito, te animo a que te sumes y en lo que sea que necesites, mi teléfono es de público conocimiento, se lo pedís a cualquiera de los chicos que lo tienen. Mi perfil de Facebook es como está escrito acá mi nombre. No tengo lo que dijo Sergio. Por eso soy medio perfil bajo, pero no oculto nada, así que me preguntás y me consultás que no hay ningún problema.
y charlamos de lo que necesites. Si por ahí algún contenido yo hago referencia al cuatrimestre pasado, si viene otra materia, puede suceder. Entonces, no tengo drama de que me llamás y en 5 o 10 minutos de charla telefónica lo conversamos en otro momento. Vale, fantástico. Te agradezco la aclaración. Estoy refrescando la garganta porque no me va. Bueno, gente, ahora, entendiendo esto y dándole la bienvenida a Maxi, necesito que empiecen a hablar ustedes. Habíamos dicho, si yo no recuerdo mal, que íbamos a empezar por resistencia, ¿no? Estoy bien de la memoria, no estoy bien. No estoy bien de la cabeza, pero estoy bien de la memoria. Bien. Entonces, un par de puntos a tener en cuenta con respecto a la cuestión que tiene que ver con la preparación de lo que es la materia de este cuatrimestre. En un punto se vuelve muy conceptual. Yo sé, chicos, que por ahí para ustedes es un embole. Pero hay conceptos que tienen que ser claros. Y no porque yo me obsesione con la cuestión de que el concepto sea claro, sino porque es la mejor manera de que cuando ustedes empiecen a consumir bibliografía o hablen en los próximos años con otros profes, cuando digan resistencia, entiendan qué es la resistencia. Cuando digan la fuerza tal cosa, entiendan que la fuerza es eso. Porque si no dejamos esas cosas claras, es muy difícil después, como querer hablar un idioma de oído. ¿Viste? Se complica la charla. Entonces, por ahí viene la cuestión. Lo primero que vamos a tener que entender es qué es una capacidad física. Entonces, ¿quién se anima a explicar qué es una capacidad física? Un poco estuvimos hablando de eso, pero el concepto que tengan ustedes, lo que se les ocurra a ustedes. Cuando hablamos de capacidades físicas, ¿de qué hablamos? O sea, no sé definirla, Jero. Hola, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Para eso estábamos, Nico, acá. Pero no sé, te doy ejemplo de lo que son algunas capacidades físicas, pero no sé definirlas. Bien. Flexibilidad, fuerza, resistencia. Está bien, perfecto. Entonces, justamente, Nico, caíste en la trampa. Eso es lo que nos pasa a todos nosotros. Queremos explicar algo dando un ejemplo y no una definición. Podría decirse que capacidades físicas son las aptitudes que tiene el cuerpo para desarrollar la resistencia. No, acá. La clase anterior hizo lo mismo. Está googleando otro humano. En la clase anterior metió una. Canta. No, qué hijos de puta que son. No lo puedo creer. Vos sos de lo peor. ¡Te queremos, Carmen! No estoy leyendo nada. Por favor. No, salió muy de manual, muy bien, muy bien. Pero no, bueno. Fue obvio. No, pero lo que pasa es que antes de mandarme así de una, trato de pensar a ver cómo puedo decir qué es la capacidad física sin decir capacidad física. Claro. Entonces, digo, es la aptitud por las cuales el cuerpo humano puede desarrollar la resistencia, la flexibilidad y no sé, otra cosa más. ¿Ahí le gustó que la terminé así? Ahora sí. No, muy bien. No, yo te cargo un poco, está bueno reírnos. Sí, ahí vamos. No puedo hablar si escriben chistes. Las capacidades son las diferentes... ¡Déjenme trabajar, viejo! Las capacidades son las diferentes cualidades que tiene el cuerpo para expresar su motricidad. Ahí le gustó un poco más, que vea un poco lo que dijo Carlos. Prefiero la definición de Carlos. Prefiero la definición de Carlos, sí. No, la tuya mucho mejor estuvo. No, yo trato de... Sos el mejor profesor. Pareja. Ya está aprobado. Viejo, no me dejan laburar así.
No, lo que busco es, busquemos palabras claras y sencillas para que lo entendamos todos. A eso voy yo. Cuando hablamos de capacidades físicas, hablamos de las diferentes condiciones que tiene el cuerpo y cómo entrenarlas. En principio tenemos 3 básicas, que son la fuerza, la resistencia y la flexibilidad. Esto es ¿cómo se dice? Espere que se me fue la palabra de la cabeza. Codependiente, o sea, necesito de una para la otra. Cuando yo corro, ¿hago fuerza? Sí. Porque necesito que el músculo se pueda contraer para poder hacer un trabajo de trote. Pero estoy entrenando la resistencia. Cuando yo me pongo, digo yo, la persona, ¿no? Cuando una persona se pone a bailar, ahí está. Cuando una persona se pone a bailar, necesita de cierta flexibilidad para que su cuerpo exprese lo que intenta asimilar a través de la danza. Pero te agitas porque los pulmones y el corazón tienen una demanda diferente. Entonces, si bien por ahí estamos haciendo algo para estimular la flexibilidad, vamos a encontrarnos con una expresión de la resistencia. Bien, entonces, ¿por qué no decimos y entrenamos y a todos llamémosle motricidad? Bueno, no se puede, porque justamente lo que buscamos es ir separando las situaciones para entender bien, sí, la coordinación también, pero la coordinación es una expresión donde ya combinas la fuerza. Sí. Abrí el micrófono porque te veo hablar y no sé qué decís. ¿No se escucha bien cuando hablas? No sé. Ahí va, listo. Bueno, a ver, voy a tratar, a ver si me sale. Estamos en un nivel tremendo, ¿eh? Yo tengo por un lado... No me digas que tenés un... pensé que era una tablet también. Es una... Por un lado tenemos la resistencia. Por otro lado tenemos la fuerza. Como me molesta verlo escrito. Y la flexibilidad, ¿bien? Ahora, ¿qué pasa? En general, se conectan una con otra. Bien, en la mayoría de los movimientos, ¿van viendo cómo conecto las flechitas? Bien, en la mayoría de los movimientos, cuando nosotros tenemos lo que se llama una expresión motriz, que no es otra cosa que un movimiento voluntario, lo que nosotros hacemos es una combinación de estas 3 situaciones. En algún punto vamos a tener una demanda coronaria, en otro punto vamos a tener una demanda articular, y en otro punto vamos a tener una demanda de la expresión nerviosa a través de la contracción de esos músculos. Bien, eso sería la fuerza. ¿Vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo el juego? Ahora, ¿por qué podemos decir que a veces trabajamos la flexibilidad, o a veces trabajamos la resistencia, o a veces trabajamos la fuerza? Bueno, porque en realidad lo que hacemos es elegir con qué intención nosotros vamos a hacer esos movimientos. Entonces, cuando nosotros intentamos dar o proponer una actividad, vamos a ver qué va a tener prevalencia, qué es lo que más se va a denotar. Entonces, si yo en el movimiento que propongo tengo más características asociadas a la flexibilidad,
el trabajo se va a llamar de flexibilidad. Si tengo más características asociadas a todo el trabajo de la resistencia, el trabajo se va a llamar de resistencia y lo mismo de fuerza. De la misma manera, a todo esto, después le podemos agregar, qué sé yo, para que no sé qué dice. Ahí está. A esto le podemos agregar después la coordinación. Le podemos agregar la potencia. Y así podemos seguir sumando características que a ustedes se les ocurra. El equilibrio. ¿Alguna que se le ocurra a alguno que quiera sumar? Coordinación, potencia, equilibrio. Ubicación espacial. Velocidad. Velocidad. La velocidad hay autores que lo toman como una capacidad básica más también. Ahora tengo una consulta. Que sea aeróbico o anaeróbico, puede ser también, que vaya ahí. No, si sea aeróbico o anaeróbico va a trabajar dentro de la resistencia. Ok. Bueno, Eric iba a preguntar algo, lo interrumpí. Perdón, Eric. Sí, disculpa, Eric, diga. Me perdí, tengo una consulta. Siempre que se habla de capacidades físicas, siempre generalmente se habla de resistencia, fuerza y flexibilidad como general, y después tiene, como dijiste antes, Coordinación, velocidad, potencia, todo lo demás. esos siguen siendo capacidades. Pero son condicionantes, no son básicas. Ok, entonces siempre que se habla de en general, siempre son estas tres. Y Sí, en después general sí. Sí. Pará, Eric, porque una cosa es cuando hablas de preparación física y otra cosa es cuando hablas de un deporte. Porque por ahí hablas de un deporte y en el deporte, qué sé yo, no sé. En vóley te van a decir que para ellos la potencia y el salto es una capacidad básica, pero se refieren a que es básica para ese deporte, ¿se entiende? Ah, o sea que en rasgo general de entrenamiento, de rendimiento, se hablan de estos tres tópicos. Claro, exacto, son los tres tópicos, son los tres puntos básicos que vos tenés para desarrollar la preparación física de cualquier persona. Nosotros en primer año apuntamos a la gente sedentaria pasándola a ser gente activa. En tercer año vamos a hablar de alto rendimiento, donde en realidad lo que vamos a hablar es, si bien son los mismos tópicos, pero vamos a hablar de cómo sacarle la máxima expresión en un deportista, que no tiene nada que ver con lo que hablamos ahora. Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Se entiende la diferencia en la propuesta? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa? Si yo te digo, vos en algún momento de tu vida hiciste un burpee. Los burpees, esos que son como una flexión de brazo con un salto. Sí, sí, lo hice. Bueno, hablar de hacer un burpee es un trabajo de fuerza, de coordinación, de potencia y de ubicación en el espacio. Son 4 cosas juntas que estás haciendo. Es un montón, ¿entendés? Entonces, vos ahora trasladá esta situación a un conocido tuyo que hace 2 o 3 años que no hace mucho deporte, que no hace nada de deporte, y vos al tercer día le decís, no, vení, vamos a hacer 3 series de 5 burpees. Lo mataste. La pasa mal esa persona. Entonces, la propuesta es que ustedes aprendan a tener esta mirada más consciente y más progresiva de la preparación física, porque lamentablemente hay muchísima gente dando clases de actividad física y no tienen la formación que nosotros quisiéramos que tengan. ¿Por qué? Porque a la población hay que cuidarla. Y no que yo me creo el Maradona de la preparación física, nada que ver. Sino que a lo que me refiero es que si cada uno de los que vivimos de esto hace tantos años lo hiciésemos en forma un poquito más consciente, la gente se lastimaría mucho menos y tendríamos mucha más gente haciendo actividad física. Porque uno de los grandes problemas, que ya tenemos toda la industria farmacológica en contra, tenemos toda la industria de la comida chatarra en contra, tenemos toda la industria de la web en contra nuestro.
porque son todos los grandes pilares que afianzan el sedentarismo. Y a todo eso le tenés que sumar la gente que hace, que el que empieza la pase mal, lo tenés que matar a ese. Porque yo tengo que convencerte de que lo mío está bueno, no hacértelo padecer. Si yo te muestro a través de los estímulos que vos vas a pasar por situaciones que te van a permitir tener un cambio en tu cuerpo, un cambio en tu cabeza, un cambio en tu forma de vida, pero todo eso lo vas a lograr en forma consciente y sin lastimarte, la probabilidad de que hagas eso mucho tiempo es más alta. ¿Se entiende? Entonces, desde ese lugar es que yo propongo que la materia ustedes la vivencien teniendo todos estos recaudos que yo a veces parezco muy repetitivo, pero la realidad es que en la medida que uno es más meticuloso, si querés ponerlo así, más meticuloso a la hora de planificar para el otro, la probabilidad es que el otro la pase bien. Y para eso nosotros tenemos que tener las definiciones bien claras. Entonces, a eso me refiero cuando les digo que lo mismo no el tiempo. A mí no me interesa hablar mucho de muchas cosas y lo que necesitamos no queda claro. ¿Para qué lo hacemos? Hablemos de menos cosas, pero que queden bien, bien claritas. Bien, entonces, eso, Eric, es la diferencia entre arrancar por lo básico y pasarte a lo complejo de golpe. Yo para hacer un burpee, lo primero que necesito es tener fuerza en el core, en la zona abdominal, porque si mi zona abdominal no tiene fuerza, no voy a poder hacer el despegue de la flexión de brazos para poder pararme. Si no tengo fuerza en el tren inferior para tomar el suficiente impulso para saltar, no voy a poder separarme del piso, o sea que me falta potencia. Para llegar a la potencia tengo que tener fuerza en el tren inferior. Y si no tengo un poquito así chiquitito de resistencia, al segundo o al tercer burpee voy a estar hiperventilado. Mi demanda de aire va a ser más alta que la que yo puedo manejar. Entonces, si no tengo fuerza, si no tengo resistencia, si no tengo flexibilidad, esas tres cositas juntas no me van a permitir hacer el burpee. Mirá con qué poquito se entendió. ¿Vamos bien hasta acá, chicos, o estoy hablando muy rápido? No, va. Ana me hace así que yo creo que vamos a ver. 3 que respondieron, sigo. Entonces, ya entendimos bien qué es una capacidad. Ya entendimos esta parte de... Vamos a volver a la pizarra. Ya entendimos esta parte de que esto es básico y todo esto es lo que vamos a ir sumando. ¿Cómo lo vamos a ir sumando? A través de diferentes propuestas que van a tener que ver con lo que ustedes quieran. Jero, Diga. consulta. ¿Hay alguna de estas tres capacidades que sea condicionante de otra? Digo, ¿alguna de estas tres tienen prioridad como para compensar a trabajar con alguien que viene, entonces, o es en base a lo que necesita, a lo que yo veo que necesita la persona? Por ejemplo, como vos decías recién, si viene alguien que no tiene fuerza en el tren inferior, para poder saltar, bueno, quizás empiece a trabajar la fuerza, o esto se tiene que trabajar, digamos, de manera integrada, por lo menos en una etapa de adaptación. Es buenísima. Muy buena fe esa. Mirá, pasa lo siguiente. Si vos me preguntabas hace 15 años, todos hablábamos de empezar por la resistencia. Hace 14 años que te digo, todos empezamos por la fuerza. ¿Por qué fue cambiando? Porque la idiosincrasia social cambió. La realidad es que nosotros tenemos que tener una lectura del lugar a donde estamos y del público que tenemos. La sociedad actual no tiene buena masa muscular porque no tiene hábitos asociados con la fuerza. La gente no estimula la fuerza en su vida cotidiana, no lo hace. Hay un montón de gente con sobrepeso que vos lo ves grandote y en realidad es grasa y agua. Si vos le haces una buena medición
hay algo que se llama medición antropométrica, no sé si lo han escuchado. Yo me pongo así porque me gusta darle más los nombres y las imágenes. La medición antropométrica es una especie de pinza de calibre que lo que hace es buscar justamente el porcentaje de masa grasa. ¿Me ven? Te vemos y te escuchamos bien, ¿eh? Ah, a mí se me tildó la pantalla mal. Ahora sí, ahora sí. Les decía, la antropometría lo que hace es enseñarte a ver qué porcentaje de grasa y de músculo tiene una persona. Cuando vos ves a una persona grandota, no significa que tenga fuerza, significa que tiene volumen nada más. Ese volumen corporal no sabemos qué conformación tiene, y muchas veces, pero por eso Fede, es algo que es dinámico, porque es social. Hace 20 años la gente tenía una vida cotidiana que le demandaba más fuerza. Hoy los nenes con 6 años llevan una mochilita con ruedas a la escuela. Entonces cada vez hacemos menos fuerza desde edades más tempranas. Entonces tenemos mucha gente con un tono muscular bajo o nulo. Hay gente que vos le enseñás, yo acá no lo voy a poder hacer el ejercicio porque no los veo, pero lo hago cuando los tengo presenciales. Hay mucha gente que vos le enseñás solamente a sentarse derecho en la silla, lo tenés 1 minuto sentado derecho y le duelen los músculos. Le cuesta estar sentado derecho. Mirá, ahí pasó, que ya a Carlos y Ana ya los vi acomodarse. Entonces, hagan la prueba. Exacto. Yo a ver si sale. No sé si va a salir, pero lo vamos a intentar. ¿Se ven ahí mis hombros? Siéntense derechitos, subo el pecho, bajo los hombros y el mentón tiene que entrar entre los huesitos del cuello, que es donde se ve el esternocleidomastoideo, que es este músculo. Tiene que entrar mi mano a lo largo del cuello. ¿Ven? Yo ahí estoy derecho. Esta posición es estar derecho. Si ustedes logran sentarse derechos un cachito, van a ver que van a empezar a sentir alguna estructura muscular que no sentían. Entonces, imagínense que si ustedes que hacen actividad física, por sentarse derechitos, en algún momento sienten algún cambio, piensen, esperen porque aprendí un término nuevo en estos días, en un gamer. Estos pibes que se dedican a los jueguitos de Play, que están 6, 8 horas por día jugando. Están todos torcidos. Jero. ¿Viste? Bueno, ¿viste, Carlos? Sí, diga, Fede. No, ¿sabes? O sea, yo pensaba, te escuchaba mientras vos explicabas, y digo, si viene alguien con sobrepeso y es sedentario, o sea, yo llego obviamente que hay que verlo y demás, pero yo llego a la conclusión, por lo menos de arranque, de que no solo va a tener problemas con la fuerza, sino también con resistencia y flexibilidad. Por eso apuntaba la pregunta, a ver, o sea, también entiendo que también las cosas, los tiempos van cambiando y se van haciendo nuevos estudios y es muy dinámico, pero siento como que en esta primera parte, yo no trabajé nunca de profe, no tengo mucha idea todavía, pero como que quiero ir por el principio y decir, bueno, ¿por dónde arranco? Si hoy tengo que entrenar a alguien... La fuerza. Por la fuerza. El 50%, perdón, el 40% de la población argentina sufre de sobrepeso. De ese 40%, el 50% sufre de sedentarismo. O sea que una persona que está declarada sedentaria es una persona que se mueve menos de 3 veces por semana, o de 2 veces por semana, media hora. Sobre ese margen de población estás hablando de que algo así como 18 millones de argentinos necesitan de una actividad física adecuada a su condición. ¿Bien? Eso visto en números para nosotros es buenísimo. Cuanto más gorditos, mejor.
tenemos más trabajo. Yo soy fanático. Yo banco a McDonald's, papá. Me da laburo. Regalale guita al panadero del barrio, hacele propaganda. No. Sí, Eric, no podés. Sí, qué sé yo. Sí. Yo no tiro manteca al techo, pero hice mi casa, me voy de vacaciones y vivo de esto. No hice otra cosa para hacer la diferencia. Así que tranquilo que sí. Hoy en día ser propietario no lo puede hacer todo el mundo. Pero, discúlpame que te interrumpa. No, dale. Vos hablás de dar fuerza antes, pero nos falta todavía tanto para agarrar a una persona. O sea, vos agarrás a una persona, como hablaste vos, un gamer, una persona sedentaria. No, hay gente que no puede hacer fuerza. Primero, no está lista, no está preparada, porque tiene disfunciones posturales, se mueve como el orto. Perdón, ¿no? Yo te doy mi concepto porque es lo que hago yo. Yo lo primero que hago es restaurar los patrones básicos que perdieron al correr de los años con la vida que llevamos cotidiana, ¿no? Perfecto. Pero digo, ¿en qué momento? Porque vos decís ahora fuerza, pero ¿en qué momento vas a decir quién está preparado para hacer fuerza? ¿O cómo le das? Dale, habla. Escuchame una cosita. Todo lo que vos hablaste, le diste fuerza ya. Profe. Aguantá, Eric. Aguantame un cachito, Eric, que quiero que Nico haga este análisis. A ver, no, sí, explícame. Vos me dijiste que lo primero que haces es trabajar los patrones posturales. Sí. Los patrones básicos que los restaure. Que los restaure, bueno. Un patrón básico de restaurar es la columna. O el core. Para que la columna esté lo más derecha posible. Sí. O sea, un core bueno es una persona que está parada y los hombros están encima de la cadera. Y en el mismo nivel. En el mismo nivel. Porque ¿cuántas personas vas a encontrar torcidas? Por eso, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero ¿en qué momento vas a dar el proceso que lleva restaurar a la persona? El proceso. O sea, porque vos no vas a hablar de RNT. Sí, en algún momento lo tenés que dar. Sí, pero pará, escuchame una cosa. A ver, vamos por partes. Yo primero necesito que vos entiendas, a ver, vos por ahí porque ya venís metido en el tema del entrenamiento. Pero por ahí acá tenemos 3, 4, 5 o un chico que salió del secundario y se metió a hacer la técnica. Entonces yo lo primero que necesito es que entienda qué es una capacidad. Después que entienda qué es la resistencia, qué es la fuerza y qué es la flexibilidad. Y después de eso tenemos 3 años más con un montón de otras materias para ir viendo los distintos fenómenos y cómo ir manejándolos. ¿Seguís hasta acá, Nico? Sí, te sigo. Bien, entonces, desde ahí lo primero que yo necesito es que ustedes vean como grupo que cuando vos hablás de un trabajo postural, ¿sí? Para que, antes que se me vaya de la cabeza. Cuando vos hablas de restaurar un patrón motor como es la postura, en una persona, en un gamer, por ejemplo, volviendo al ejemplo este de gamer, o en una persona, un data entry, o una persona que trabaja en una oficina frente a una PC, para que eso suceda, las cadenas musculares, que son para que se entienda para todo el grupo, las cadenas musculares son grupos musculares que intervienen en forma continua para que algo suceda. Hay cadenas musculares posturales, hay cadenas posturales tónicas, que son las cadenas musculares que, por ejemplo, hacen que nosotros estemos parados. Entonces, los abdominales, el cuadrado lumbar, los escalenos, el trapecio. Sí, que son los músculos que actúan en conjunto. Exacto. Estos músculos, cuando vos le decís a una persona, vamos a hacer una planchita de 20 segundos, no, ni hablar, ahí está haciendo fuerza, obvio que sí. Apoyado con los codos, ni siquiera con la mano, con los coditos, ya es un montón de fuerza. En ese proceso vos ya estás estimulando la fuerza. Entonces,
desde ese punto de vista, en realidad vos ya sabés lo que estás haciendo. Lo que pasa es que ahora le estás encontrando un sentido desde lo formativo nada más. Pero vos te vas a descubrir que vas a estar viendo cosas que decís, pero yo ya lo hacía. Bueno, porque vos ya te estás metiendo, ya estás metido en esto. Claro, ahora es como ver el por qué lo estaba haciendo. Claro, ahí vamos. Ahí se entendió, Nico. Dale. Ahí se te va a cortar la charla. Sí, ahí va. Vamos a la otra que se va a cortar.